noches, hermanos. Es un privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes y llegar a sus hogares por este medio. Esperamos que se encuentren bien, con paz, con bendición y que hoy juntos nos podamos deleitar en el estudio de la palabra de Dios. Por favor, dele me gusta a esta transmisión, también compártala. Nos puede encontrar en Facebook como Ministerio Renacer. También nos puede encontrar en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala. Y nos puede encontrar también en Instagram como Ministerio Renacer. Nuevamente es un gusto, un privilegio poderle saludar. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor en esta noche? Padre eterno, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor, en esta noche te queremos pedir tu dirección, te queremos pedir, Señor, de tu guianza. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso. Dirígenos en esta hermosa noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquellos que nos están viendo y nos están escuchando. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. El estudio para esta noche lo he titulado La ley no anula la promesa de Dios. La ley no anula la promesa de Dios. Y vamos a seguir reflexionando. Estamos en el capítulo 3 de Gálatas. Le quiero comentar que esta es la enseñanza número 25. Y estaba reflexionando en esto, que es un aproximado. Llevamos más o menos entonces dedicándole en tiempo al libro de Gálatas entre unas... Bueno, yo creo que la enseñanza no dura una hora, pero imaginémonos que hayamos invertido ya unas 23 horas en el estudio de Gálatas, y creo yo que no hay mejor inversión que estudiar la palabra del Señor. Espero que estos estudios, que el poder meditar en la palabra del Señor sea una bendición para su vida. Vuelvo y repito, es un tiempo muy bien invertido, conocer más de la palabra de Dios. Así que vamos a leer, estamos en Gálatas capítulo 3 y vamos a leer del verso 15 al 18. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El apóstol comienza con este párrafo, y también creo yo que la podríamos traducir como: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. La nueva traducción dice: amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Y entonces Pablo quiere poner un ejemplo. El siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Quiero leerlo en la nueva traducción viviente. Y dice el verso 15: amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así
como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Este ejemplo está tomado de la esfera, diríamos, de las promesas humanas, no de un contrato comercial, sino de un testamento, lo que a veces llamamos la última voluntad de una persona. Regularmente cuando alguien va a fallecer o cuando alguien quiere dejar todo en orden, que es algo excelente de los padres, el dejar las propiedades, si tiene propiedades, si tiene algunas cuestiones, pues ponerlas en orden, creo yo que es algo importante. Y a eso se le conoce también como la última voluntad de una persona. La palabra griega, hermanos, que encontramos en el versículo 15 y en el versículo 17, diateque, así es la palabra griega, diateque, se traduce como pacto. Lo encontramos, vuelvo y repito, en el verso 15 y 17, porque es la que se utiliza en la Septuaginta para los dos pactos de Dios. La Septuaginta, hermanos, recordemos que el Antiguo Testamento en su mayor parte está escrito en hebreo, una pequeña parte está en arameo, y esta fue traducida, diríamos, o fue llevada al griego. Y entonces vemos de que algunos estudiosos llevaron entonces el Antiguo Testamento al griego, y a esto se le conoce como la Septuaginta. Pero el griego clásico y los papiros era de uso común para significar un testamento. Y quiero que por favor me pueda acompañar a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, verso 15, del verso 15 al 17, donde las ideas de pacto y testamento también parecen relacionadas entre sí. Y quiero que observemos entonces esta relación que hay entre pacto y testamento. Quiero leérsela en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos capítulo 9, y vamos a leer del verso 15 al 17. Y la palabra de Dios dice de esta manera: por eso, Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios ha prometido. Pues Cristo murió para librarnos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Verso 16. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, y esto es bien importante, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia, dice el libro de Hebreos. Hermano, esto nosotros lo sabemos, ¿no? Y cuando hay una herencia, muchas veces esta herencia pasa a ser de los beneficiarios, pero hasta que esta persona muera, hasta que esta persona fallezca, entonces los beneficiarios ya pueden adquirir ya sea el terreno, una cantidad de dinero, etc. De cualquier manera, lo que Pablo quiere mostrar es que los deseos y las promesas que se expresan en un pacto o testamento son inalterables. Un pacto, un testamento ya no se puede alterar. La persona ha fallecido y por lo tanto, vuelvo y repito, ese testamento ya no se puede alterar. Es verdad que en la ley romana, como probablemente en otros sistemas hoy en día, un hombre puede cambiar su testamento, lógicamente si se encuentra en vida, ya sea haciendo un nuevo o agregándole algo más. Y esto es interesante porque esto viene, hermanos, desde el sistema, desde la ley romana. Muy interesante. Por este motivo, el apóstol
puede estar refiriéndose a la antigua ley griega. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta, porque probablemente el apóstol Pablo está haciendo referencia a la antigua ley griega, en la que un testamento, una vez formalizado y ratificado, no podía ser revocado ni tampoco podía modificarse. Eso era en la ley griega. Y probablemente el apóstol Pablo está diciendo esto. Entonces, cuando se hacía un testamento, uno tenía que estar como muy seguro, ¿no?, de lo que iba a hacer, porque ya no podía ser revocado ni podía ser modificado. A lo mejor está diciendo que no puede ser alterado ni anulado por otra persona. Con seguridad, entonces, no puede ser modificado por nadie después de que el testador ha fallecido. Cualquiera sea el trasfondo legal preciso, es un argumento de tipo con mucha razón. Es decir, que si el testamento humano no se puede anular ni modificar, mucho menos las promesas inmutables de Dios. Por eso es de que el apóstol Pablo inicia, regresemos al libro de Gálatas, estamos en el capítulo 3, y él, hermanos, pone un ejemplo. Pone un ejemplo, diríamos, de la vida cotidiana. La Reina Valera dice en el verso 15 de esta manera: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Vuelvo y repito, sea cual sea el sistema, mis amados hermanos, al que Pablo se está refiriendo, creo que algo que hay que recalcar y algo que hay que tomar en cuenta es que si un pacto de caballeros no se rompe, está poniendo él un ejemplo humano. Vemos que las promesas de Dios, hermanos, son inmutables. Las promesas de Dios no cambian. Y acordémonos que el apóstol Pablo pone como ejemplo a Abraham, que le hace una promesa. Por lo tanto, el apóstol Pablo está diciendo entonces que las promesas de Dios son inmutables. Se nos cuenta, hermanos, que en el tiempo, por ejemplo, de nuestros abuelos, regularmente cuando se hacían negocios, era que uno daba su palabra o había un estrechón de manos. Pero en aquel tiempo, podríamos decirlo lamentablemente, la gente tenía palabra. Que si la gente le daba la palabra a usted de que le iba a dar el terreno a cierto precio, así iba a ser, porque este hombre tenía palabra. Este hombre lo que decía lo cumplía. Yo no sé si usted ha escuchado esto de nuestros abuelos, pero en aquel tiempo se decía que hacían contratos de palabra. Hermanos, y en el tiempo antiguo podríamos decir que cuando alguien daba su palabra lo cumplía. Vemos entonces que las promesas de Dios son inmutables. Las promesas de Dios no cambian. Y eso es lo que está dejando establecido aquí el apóstol Pablo, diciendo aquello que ha prometido Dios, aquello que ha dicho Dios, aquella promesa que Dios le hizo a Abraham, no va a cambiar, porque las promesas de Dios son inmutables, no cambian. ¿A qué promesa divina se está refiriendo Pablo? El Señor prometió una herencia a Abraham y a su descendencia. El apóstol sabía perfectamente bien que la alusión inmediata y literal, escuche bien esto, y literal de la promesa era la tierra de Canaán, la que Dios daría a los descendientes biológicos de Abraham. Y esto podríamos decir, hermanos, que el apóstol Pablo lo entendía bien, lo comprendía bien también y lo interpretaba de esta manera, diciendo, es cierto, a Abraham se le hizo una promesa, a él y a su descendencia.
Y como esto se entendía, es que estaba haciendo una alusión literal, hermanos, a la promesa de la tierra de Canaán, a la promesa de la tierra que Dios les había prometido, y no solo, hermanos, a ellos, sino que a todos los descendientes biológicos de Abraham. Esto lo interpretaba de esta manera, el apóstol Pablo lo entendía. Pero también sabía que eso no agotaba todo el sentido. Y aquí es donde debemos de poner atención, mis amados hermanos. Vuelvo y repito, el apóstol Pablo sí sabía que estaba hablando de una manera literal, porque Dios iba a bendecir a Abraham y a sus descendientes, dándoles la tierra prometida, dándoles la tierra de Canaán, y lo iban a disfrutar sus descendientes. Pero también sabía el apóstol Pablo que eso no agotaba todo el sentido, ni era la referencia fundamental en la mente del Señor. En realidad, no podía hacerlo. Pero él dijo que en la simiente de Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Y cómo podría ser bendecido todo el mundo por medio de unos judíos que vivían en la tierra de Canaán? Y esto es algo en lo que debemos de reflexionar y debemos de analizar. Y le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo podría ser bendecido todo el mundo por medio de unos judíos que vivían en la tierra de Canaán? Hermanos, creo que cuando reflexionamos sobre esto, cuando nos hacemos esta pregunta, decimos, bueno, realmente todo el mundo no podía ser bendecido si ellos se encontraban solo en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Pero la promesa era que todas las familias del mundo iban a ser bendecidas. Pablo reconocía entonces que tanto la tierra que se había prometido, la tierra de Canaán, como la descendencia a quien le había prometido, era entonces en definitiva también espirituales. El propósito de Dios no era simplemente dar la tierra de Canaán a los judíos, sino dar salvación, una herencia espiritual a los creyentes que están en Cristo. Vuelvo y repito, mi amado hermano, para que yo en esta noche me pueda dar a entender. Pablo entendía que esta promesa que se le hizo a Abraham tenía, hermanos, tenía un cumplimiento literal. Se les iba a dar una tierra, la tierra prometida, la tierra de Canaán, y la iban a disfrutar los descendientes. Pero también, hermanos, se dice que en Abraham serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y nos hacíamos la pregunta y reflexionábamos cómo iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra si ellos se encontraban solo en Canaán. Porque también esto tenía, hermanos, una referencia, y vemos de que hay una herencia espiritual y que es la salvación a los creyentes que están en Cristo. En esa simiente, hermanos, que Pablo lo deja claro en el verso 16, cuando dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino de uno y a tu simiente. Y aquí Pablo da la interpretación, la cual es Cristo. En Cristo, hermanos, que es la simiente de Abraham, van a ser bendecidas todas las familias de la tierra, todas las familias del mundo. Es una herencia espiritual. Y cuando hablamos, hermanos, de una herencia espiritual, estamos hablando entonces de salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces, nosotros hemos llegado a alcanzar esa herencia espiritual. También hemos visto que ahora Abraham también es nuestro padre, porque hemos creído por fe, hemos tenido fe en nuestro Señor Jesucristo y en Él hemos alcanzado salvación. Por eso es de que esta es una herencia espiritual. Además, argumenta el apóstol, esa verdad estaba implícita con la expresión
que usa el Señor, que no era el plural. Lo acabamos de leer cuando Pablo dice que no es el plural hijos o descendientes, sino el singular descendencia. Un sustantivo, hermanos, colectivo que hace referencia a Cristo y a todos los que están en Él por la fe. Volvamos a leer el verso 16. Ahora bien, a Abraham no fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, escuche esto, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. No está hablando, dice el apóstol Pablo, de simientes, no está hablando de muchos, está hablando de uno. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la herencia, hermanos, espiritual que nosotros tenemos. Esa es la salvación que nosotros tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es de que no está hablando de hijos o de descendientes, sino que está hablando, hermanos, de una descendencia. Está hablando de una simiente, y esa simiente es Cristo. Esa era la promesa de Dios. Era libre e incondicional. Como diríamos ahora, era, entre comillas, sin compromisos. Porque era una herencia incondicional. No había que hacer obras, ni obedecer leyes, ni lograr méritos, ni cumplir condiciones. Dios dijo, te daré descendencia, a tu descendencia le daré la tierra, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Su promesa, hermanos, era un testamento, y por eso al principio hablé del pacto, hablé de una herencia, la entrega gratuita de la herencia a una generación futura. Y al igual que un testamento humano, esta promesa divina, hermanos, es inalterable. Y es algo con lo cual nosotros debemos de tener claro en esta noche, que esa promesa, mi amado hermano, entonces, esa promesa que Dios dio es inalterable. No se puede alterar, no se puede modificar, no se puede cambiar. Sigue en vigencia hoy en día porque nunca ha sido revocada. El Señor no hace promesas con la intención de romperlas. Jamás ha anulado o ha modificado su testamento. Y eso es lo que está dejando claro el apóstol Pablo aquí en el libro de Gálatas. Recordemos que se estaban levantando falsos maestros, se estaban levantando hermanos judaizantes, los cuales estaban enseñando que sí era importante creer en nuestro Señor Jesucristo, pero para ser salvos también había que guardar la ley, también había que guardar algunos ritos. Y Pablo, hermanos, ya lo vimos al inicio del capítulo 3, cuando él dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pregunta, y vemos, hermanos, de que el apóstol Pablo como que estuviera molesto, porque, hermanos, nos damos cuenta entonces de que esta bendición, esta promesa es, hermanos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Su promesa era como un testamento, vemos entonces, que, hermanos, no podía ser no se podía alterar. Ahora podemos leer el versículo 17. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa.
Es interesante, mis amados hermanos, porque vuelve a hacer el énfasis entonces en el pacto, en la promesa. Dios no puede modificar sus promesas. Él no cambia sus promesas, y eso es lo que está dejando el apóstol Pablo aquí muy claro. Y con esto voy concluyendo. Si los judaizantes estaban en lo cierto, nuestra herencia cristiana, la justificación, se da a quienes cumplen la ley, y si es por la ley, ya no es entonces por la promesa, porque no se pueden tener las dos cosas. Y eso es lo que el apóstol Pablo está dejando muy en claro. O sea, es por la promesa o por la ley, pero no se pueden dar las dos cosas, porque si es por la ley, entonces ya no sería por la promesa, y si es por la promesa, ya no sería por la ley. Y el apóstol Pablo, hermanos, lo que nos está enseñando a través del Santo Espíritu de Dios, es entonces que es por la promesa de Dios que nosotros hemos sido justificados. No es por nuestros méritos, no es por nuestros esfuerzos, sino que es, hermanos, por la gracia de Dios. Vamos al verso 18. Voy a seguir con la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios: Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Pero Dios dice, por su gracia, se la concedió a Abraham ¿por medio de qué? Por medio de una promesa. Vuelvo y repito, por eso es de que la promesa y la ley no podían ir de la mano. Porque esto se trata de gracia. La palabra griega, hermanos, que chirastai, pone énfasis en que es un regalo gratuito, un regalo de caris, un regalo de, algunos le llaman haris también, de gracia. Y lo que está enseñando aquí, hermanos, y la palabra de Dios nos está enseñando es que este regalo, la justificación y la salvación, nosotros lo hemos recibido entonces por gracia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Y que ha sido dado definitivamente. Pablo está hablando aquí, hermanos, en un tiempo perfecto, que ha sido dado definitivamente, que Dios no se va a arrepentir de su promesa, que Dios no va a modificar la promesa de ninguna manera. Dios no se ha echado atrás en su promesa. Por eso es de que, hermanos, esa promesa sigue vigente hoy en día. Es tan vinculante con el testamento de un hombre, en realidad, todavía más. De modo que todo pecador que confía en Cristo crucificado para salvación recibe la bendición de la vida eterna y hereda la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Todo aquel que le entregue su vida a Jesús, todo aquel que decida seguir a Cristo, entregarle su vida a Él, obtiene esa promesa que se le hizo a Abraham. Creo, hermanos, que desde que empezamos el estudio del libro de Gálatas, lo que Pablo está enseñando, creo yo, una y otra vez, es que la salvación no es por obras, que la salvación no es por nuestro esfuerzo, sino que la salvación, vuelvo y repito, es por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. En Él debe de estar puesta nuestra confianza.
no en nuestros esfuerzos, no en nuestras capacidades, sino en ese Cristo crucificado. Por eso es de que los domingos hemos estudiado que para muchos el Evangelio era tropezadero y para otros era totalmente una locura. No lo podían entender y no lo podían comprender. Pero vemos, mis amados hermanos, que la salvación, la justificación es por gracia. Es un regalo inmerecido. Es por gracia. Nos cuesta entender muchas veces este concepto de gracia. No sé si más de alguna vez lo he contado aquí, hermanos, pero sí lo he contado en la iglesia. Recuerdo que una vez un profesor nos hizo un examen y la última serie, que cabalmente el tema era la salvación. Y recuerdo que él en la última serie dijo, si usted quiere obtener los 10 puntos y quiere entender sobre el tema de la gracia, no conteste ni una pregunta. Y usted va a obtener los, no sé si eran 5 o 10 puntos que él iba a dar. Y recuerdo que muchos compañeros se levantaron y le iban a preguntar al profesor, no entendían, no comprendían. Porque regularmente hay que contestar de una manera correcta para poder ganarse un puntaje, ¿no? Pero él decía, cuando terminamos el examen, es para que ustedes puedan entender la gracia. ¿Qué hicieron para ganar esos puntos? No hicieron absolutamente nada. Esa es la gracia. Y vemos que la salvación y que la justificación es por gracia, no es por méritos nuestros. Nosotros no podemos ayudarle a Dios. Y debemos de tener mucho cuidado de no caer en lo que estaban proponiendo los judaizantes. Creo yo que es muy importante, mis amados hermanos, que entendamos que nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra santificación, el cual nosotros somos santos, es por gracia, por su misericordia y por su bondad. ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Padre eterno, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia y por tu fidelidad. Señor, gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Porque tú, Señor, no nos has dejado, porque tú no nos has desamparado. Porque tu palabra, Señor, es una lámpara que ilumina nuestro camino. Gracias, Señor, porque siempre hemos estado en tu pensamiento y en tu corazón. Porque esa promesa que le hiciste a Abraham, el día de hoy sigue vigente. Porque en ti, Jesús, hay salvación, en ti hay redención, en ti hay justificación, en ti hay salvación. Gracias por esta noche y por este tiempo, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Les esperamos, mis amados hermanos, el domingo a las 10 de la mañana. Por favor, dele me gusta, comparta este video. Nos puede seguir en Facebook como Ministerio Renacer, también en YouTube como Ministerio Renacer Guatemala. En Instagram también nos pueden encontrar como Ministerio Renacer Guatemala. Sigamos orando, mis amados hermanos. En el domingo creo que se van a dar nuevas disposiciones presidenciales y oremos para que nuestros gobernantes puedan tomar buenas decisiones. Creo yo que el pueblo de Dios tiene que estar orando y clamando. Les mandamos un fuerte abrazo, un cordial saludo. Mi esposa también les manda saludos. Que Dios les guarde, que Dios les proteja, que tengan una feliz noche y con la ayuda de Dios nos vemos el domingo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.